Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Quiero comenzar mis palabras agradeciendo a Miguel Falomir su cortés invitación a exponerles este proyecto de investigación que realmente tiene muchísimo que ver con el Museo Nacional del Prado y con los fondos del Museo Nacional del Prado. Estamos hablando de una de las colecciones de dibujo español, sin ninguna duda, más importantes que tenemos. Y estoy pensando en las colecciones del Museo del Louvre, de la Spanish Society, del British Museum, colecciones como la del Kunsthalle de Hamburgo, que también se pudo ver aquí. ¿Cuál es la singularidad de la colección de dibujos de los Uffizi? Bueno, pues precisamente en este proyecto, en el que he contado con la valiosa ayuda de Roberto Alonso Moral, hemos intentado acercarnos a estudiar el fondo de los Uffizi, y desde el principio teníamos muy claro que para nosotros era fundamental intentar demostrar, intentar saber cómo habían llegado estos dibujos hasta Florencia. En 1972 el profesor Alfonso Pérez Sánchez hizo una exposición memorable en los Uffizi en la que ya se daba cuenta de la importancia que tenía este fondo y se trazaban las líneas fundamentales de la singularidad de la colección. Diego Angulo y Alfonso Pérez Sánchez, posteriormente, en los sucesivos volúmenes del Corpus of Spanish Drawing, también dieron a conocer algunas de las obras, de las hojas que se conservaban en los Uffizi. Pero faltaba hacer un análisis de conjunto y, sobre todo, acercarse precisamente a identificar la procedencia de estas obras. Se pensaba que estos dibujos habían llegado a los Uffizi precisamente por los Madrazo, por la familia Madrazo. Bueno, pues esto es algo que hoy día hemos conseguido identificar que no es así. Y la clave de esta colección es que desde el mismísimo siglo XVII comenzamos a tener dibujos. Creo que para que entiendan la relación que hay de los dibujos con el proceso creativo de los artistas representados en el Museo del Prado, es muy importante que justifiquemos por qué estos dibujos están en Florencia. Y el primero que comienza a coleccionar en el mismo siglo XVII dibujos españoles, dibujos de José de Ribera, es precisamente el cardenal Leopoldo de Médici. Gracias al cardenal Leopoldo de Médici llegan los primeros dibujos de Ribera que se coleccionan en el mismísimo siglo XVII. Este dibujo de Susana y los viejos, que es una sanguina monumental, se colecciona en el mismo siglo XVII, y Ribera es coleccionado no como un artista español, sino como un artista italiano. Esto es importante. En el mismo siglo XVII, en la listra que hace Filippo Baldinucci, ya Ribera es entendido como un artista italiano, no como un artista español. Un momento importante en Ribera también es en el siglo XVIII, porque Ignacio Hutford, artista y coleccionista, vende parte de su colección, y ahí es cuando entran, en el siglo XVIII, este otro dibujo, que es un detalle de una adoración, relacionado con una adoración de los pastores del Louvre en los Uffizi. Y el tercer momento importante es el de Emilio Santarelli, que es un escultor que en 1866 dona la colección de 12.400 dibujos a los Uffizi. Este es el momento en el que entran gran cantidad de dibujos españoles. Pero antes, mucho antes, ya había una colección de dibujo español, que es la que hemos conseguido identificar su procedencia y la persona que los trae. Y ahí es donde estaba el núcleo de artistas fundamentales para entender la importancia de esta colección. El San Cristóbal de Ribera, que ingresa en 1866 junto al fondo de Emilio Santarelli, es una obra que evidentemente está en relación, como ven ustedes, con este San Cristóbal del Museo del Prado, pero es además una hoja que la ha estudiado Gabriele Finaldi. Ya saben que en octubre habrá una exposición de dibujos de Ribera en el Museo Nacional del Prado, en la que lleva trabajando Gabriele Finaldi mucho tiempo. De hecho, él ha sido el autor que ha estudiado los dibujos de los Uffizi para nuestro proyecto. Bueno, pues el momento clave es precisamente el de Giovanni Filippo Michelozzi. Giovanni Filippo Michelozzi es un florentino que vive en Madrid, que lo hemos identificado precisamente por el estudio que hemos hecho de los álbumes
que constaban en los Uffizi antes de que fueran desmembrados, por la documentación de su testamentaría, ya que sus 3 hijos acuden a los Uffizi a venderle a Peli, al conservador Peli Benzibeni, el conservador de dibujos, que el gran duque de Toscana quiere que se interpelen a las familias florentinas propietarias de dibujos. Bueno, pues ahí es donde encontramos la clave. Por esos álbumes, por ese documento de la testamentaría, donde ya están los nombres principales de artistas españoles recogidos, aparecen nombres como los de Francisco Pacheco, Vicente Carducho, aparecen nombres como los de Blas de Prado, Juan Fernández Navarrete el Mudo, José Moreno. Todos estos nombres aparecen anotados. Y en la Biblioteca Maruzzelliana hemos encontrado las cartas, la correspondencia privada de Giovanni Filippo Michelozzi, que decía textualmente a su primo Ciccia Porci que se pasaba el tiempo en Madrid comprando dibujos y estampas. Esto es muy importante porque es precisamente en su estancia en Madrid en la que compra este grueso de dibujos. Es importante que tengan en cuenta que cuando Pietro Leopoldo de Habsburgo y Lorena, el gran duque de Toscana, comienza a adquirir estas obras, Peli hace la selección y adquiere 1090 dibujos. Pero hay una parte importante de dibujos que están recogidos en la testamentaría que no adquieren los Uffizi y que permanecen en Florencia y que con los años son comprados precisamente por este otro personaje, Emilio Santarelli, que es quien en 1866 termina donando, en un gesto que no tiene precedentes, estos 12.400 dibujos. Ahí es donde está el resto de dibujos. Y en el proceso de la investigación hemos encontrado una pista que ha sido fundamental, y es que dibujos que formaban parte de conjuntos, habían ingresado en los Uffizi en 2 momentos. En 1779, por la adquisición del fondo Michelozzi, y en 1866 por la donación de Emilio Santarelli. Pero estos dibujos, repito, y esto es muy importante, estaban unidos desde un principio, porque están relacionados con los mismos conjuntos. Y aquí es donde han sido claves las marcas. Por eso la exposición se llama I segni nel tempo, porque las marcas de coleccionistas, las marcas y las señales que tienen esos dibujos a nosotros nos han sido fundamentales, y el número de signatura de registro que tienen esos dibujos cuando ingresan en los Uffizi, si son figura o si son ese Santarelli, en nuestra investigación ha sido clave para recomponer estos conjuntos y para recomponer el proceso creativo de los artistas. Por ejemplo, estos dibujos que ven ustedes aquí, que estaban bajo atribución a Cristoforo Roncalli. Esto es otro, nos hemos visto más de 40.000, yo he estudiado 40.000 dibujos para intentar descifrar 77 nuevas atribuciones. Todos estos dibujos, los 77 nuevos que he encontrado, estaban entre los dibujos italianos, flamencos y alemanes. No estaban identificados. Cuando Alfonso Pérez Sánchez había estudiado ya la colección y Diego Angulo habían trazado ya la importancia de la colección, pero lo que yo he hecho ha sido estudiar precisamente los dibujos que no estaban dados como españoles, y ahí es donde me he llevado la gran sorpresa de que hemos ido recomponiendo conjuntos dispersos, como por ejemplo este que tienen aquí. Como ven, estos 3 no tienen la S de Santarelli que ven ustedes aquí, pero evidentemente ustedes mismos son capaces de identificar que los 4 son dibujos de la misma mano, que están relacionados. Bueno, pues este que tiene la S de Santarelli ingresa en 1866 y estos 3 ingresan en 1779 por la adquisición de Michelozzi. Pero los 4 no son de Cristoforo Roncalli, sino de Luis de Vargas, relacionados para la historia de Jefté, de los que se conservan otros dibujos en el Museo de Budapest y en el British Museum. Otra clave, lo mismo, para los dibujos preparatorios de la Galería del Pardo, de Patricio Cajés, del que ahora veremos que en el Museo del Prado hay otro dibujo de Patricio Cajés, ahora después se lo voy a poner. Bueno, pues estos dibujos ingresan también en momentos diferentes, pero los 3 son dibujos preparatorios para los frescos de la Galería de la Reina del Palacio del Pardo. En la exposición, si se acercan a la Academia de San Fernando, pueden ver incluso que hemos reproducido los frescos del Palacio del Pardo para que se vea la relación con los dibujos. Bueno, pues estos 2
ingresan con Santarelli y este ingresa por Michelozzi. Por tanto, son dibujos que ingresan en momentos diferentes, pero que estaban unidos. Y este es el dibujo de Patricio Cajés que conserva el Museo Nacional del Prado. No está relacionado, procede del legado Fernández Durán con ese conjunto, pero sí nos incide en algo que va a ser muy importante en Patricio Cajés. Fíjense, Patricio Cajés es un italiano, es el padre de Eugenio Cajés, viene a pintar precisamente para trabajar en los conjuntos del Escorial y son los que se están encargando de crear la escuela pictórica madrileña, no solo de dibujo, sino también pictórica, en las claves que arroja su obra y que vamos a ver por el legado de las formas gráficas toscanas y genovesas que van a tener una incidencia importante. Cuando nos damos cuenta de que esos dibujos, como estos que ven ustedes aquí de Vicente Carduccio, que estaban identificados porque son procedencia Michelozzi de 1779, estaban identificados como Juan Fernández Navarrete el Mudo, y son dibujos, tanto estos de Carduccio como los que vamos a ver ahora después de Cajés, para el mismo conjunto de las exequias de Felipe III, las exequias funerarias, nos damos cuenta de que por la correspondencia epistolar, por la documentación y por la labor histórico-artística de casar conjuntos, sabemos que estos dibujos en origen integraban un tronco común y algunos de ellos, como estos que ven ustedes aquí, estaban relacionados también con los de la Biblioteca Nacional. Nos ponemos a estudiar entonces los álbumes que Giovanni Filippo Michelozzi vende, la familia de Michelozzi vende, que él compila, son 6 álbumes y en el primer álbum tenemos la clave para entender la procedencia. Y es que en el primer álbum, Giovanni Filippo Michelozzi dice que los dibujos los había adquirido en Madrid, y confirma lo que ya sabemos por la documentación, que los adquiere a un discípulo diletante de Miquel Anguas, que había sido pintor del príncipe de Asturias, que es Fernando VI. Por tanto, solo pueden ser 2 artistas, o de la Peña o Pernicharo, que habían estado en Roma, pero es que además en ese primer álbum dicen que muchos de esos dibujos habían sido compilados por el padre Resta en Roma, que es un gran coleccionista de dibujos y una figura fundamental que está estudiando en estos momentos la historiadora italiana Simonetta Prosperi Valenti. Por tanto, habíamos encontrado las claves del origen de estos dibujos. Madrid es un centro capital de dibujo, de comercio de estampas, y estos álbumes habían sido reunidos aquí. Estos dibujos que ven ustedes de Vicente Carduccio, que se relacionan con estos otros de Eugenio Cajés, como les digo, para las exequias funerarias de Felipe III, habían sido ya estudiados por el profesor Alfonso Pérez Sánchez, que fue quien recompuso el conjunto en el homenaje a Julio Carlo Argán. Él fue quien identifica que el grabado de Perret de 1621 que se conserva en la Biblioteca Universitaria de Salamanca daba las claves para recomponer este conjunto que había documentado Martín González. Porque en los hacheros, las bases de los hacheros estaban los reyes de los reinos de España, que hemos visto que dibuja y diseña Vicente Carduccio, que en los frontones estaban las alegorías que diseña Eugenio Cajés y que en los laterales estaban en la parte superior estaban las obras de misericordia que diseña Eugenio Cajés. Pero como ven, Carduccio ingresa en 1779 y Eugenio Cajés ingresa en 1866 por Santarelli, porque los dibujos que no adquieren en 1779 los Uffizi los adquiere Santarelli y cuando los dona vuelven a reunirse nuevamente. Es una historia maravillosa de mito del eterno retorno que vuelve a reconstruir. Esto pasa muy pocas veces en historia del arte, pero en este caso ha ocurrido y tenemos un conjunto completo, íntegro, que fue el que adquirió Giovanni Filippo Michelozzi, el florentino, en Madrid. Es importante porque estas anguinas de Francisco de Herrera el Viejo también nos dan las claves para entender que esta ingresa por Santarelli, esta ingresa por Santarelli y esta ingresa por Michelozzi. Por tanto, en 5 casos confirmamos la hipótesis. Para que entiendan que podemos hacer una historia del dibujo español solo con los dibujos de los Uffizi del siglo XVI al XVIII, y también algo muy importante para que se den cuenta de la unicidad, no hay ningún dibujo que sea posterior a 1746, por razones obvias.
Por tanto, estamos hablando de un conjunto que tiene una unidad y que explica la coherencia del dibujo español de los siglos XVI, XVII y XVIII. Una de las sorpresas, haber encontrado uno de los dibujos de Gaspar Becerra relacionado con otro dibujo que se conserva aquí en el Museo Nacional del Prado, que es este que ven aquí. Los artistas españoles que van a Italia en el siglo XVI, Gaspar Becerra es uno de ellos, que se forman gracias a la copia del modelo italiano y concretamente a la savia nutricia que ofrece la pintura, la escultura y el dibujo de Miguel Ángel. La Capilla Sixtina, evidentemente, y el juicio final de Miguel Ángel es una escuela del mundo para todos los artistas que se forman. Y en este caso, Gaspar Becerra, fíjense que hay, lo pueden ver en la exposición si se acercan, hay una inscripción de época que identifica este dibujo ya como de Gaspar Becerra. Pero no podemos dudar de la atribución porque incluso por las técnicas nos damos cuenta que es exactamente lo mismo que el lápiz negro que está utilizando Gaspar Becerra en el dibujo del Louvre preparatorio para el fresco de Becerra del Pardo. Y en el dibujo del Museo Nacional del Prado que tienen aquí, del juicio final, realizado por Gaspar Becerra, y Gaspar Becerra también colabora en abrir a estampa con el Beatrichetto este conjunto, nos está dando cuenta de que estamos identificando elementos claves para el proceso creativo de este artista. Y ahora les amplío el dibujo del Museo Nacional del Prado para que vean la relación que hay. ¿Qué es lo que está haciendo Becerra aquí? Está estudiando en el esbozo, en el rasguño de los Uffizi, está estudiando una composición más ambiciosa que en el dibujo del Prado es probablemente la que sirve, y esto es una hipótesis que lanzó hace tiempo el subdirector del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, Manuel Arias, probablemente como colaborador para las estampas del Beatrichetto. Dibujo importantísimo, que esto sí que ha sido para mí muy emocionante poder identificarlo, porque hay muy pocos dibujos de Juan de Juanes. El Museo del Prado tiene un conjunto importante, como saben, de obras de Juan de Juanes. De los raros dibujos de Juan de Juanes, el Museo del Prado conserva estos dos. Dibujos que son muy lineales, dibujos en los que vemos el legado flamenco. Siempre se ha dicho que Juanes es un artista que se forma con las estampas italianas, esto es cierto, pero en Juanes hay un componente flamenco muy importante. Esta limpieza que tiene el trazo del dibujo de Juanes y la aplicación del blanco de plomo, del albayalde, que es característico en estos dos dibujos que son, repito, de las colecciones de aquí del Museo del Prado, nos van a ser claves para la atribución que hemos hecho de este dibujo. Dibujo capital, dibujo que estaba como anónimo tedesco. Lo he encontrado entre los dibujos alemanes. Claro, cuando yo veo este dibujo, fíjense en la inscripción, anónimo, autore tedesco, cuando yo veo, fíjense por la i segni, las marcas, es Santarelli. Cuando yo veo el dibujo, lo identifico como Juanes porque conozco las formas de Juanes, pero es que además yo conozco esta obra de Ribalta del Museo Nacional del Prado. Obra de Ribalta clave porque cuando Elías Tormo documenta la pintura y la estudia, la pintura de Juan de Juanes de la iglesia de San Andrés, Cristo sostenido por los ángeles, pintura que desgraciadamente la destruyeron en la guerra. El único testimonio que quedaba para conocer ese Juanes de Cristo muerto sostenido por dos ángeles era la pintura de Ribalta, que tienen aquí. Esta pintura de Francisco Ribalta reproduce el original perdido de Juanes. Bueno, pues ahora tenemos el dibujo preparatorio. Dibujo preparatorio que, si se dan cuenta, tiene hasta la embocadura de la ensambladura del retablo, ¿lo ven? Por tanto, estamos viendo en esta limpieza, y si se dan cuenta, en las caras de los ángeles y de Cristo tenemos hasta los restos del albayalde, pero es que tenemos hasta los restos del carmín del obrador del artista, y esto también hay que subrayarlo, la buena conservación de estos dibujos. Tengan en cuenta que son dibujos que muchos de ellos no se han expuesto jamás. Algunos se expusieron por primera vez en 1972 y los inéditos que he encontrado ahora, como este, no han sido expuestos nunca. O sea, estaban en las cajas para las que se conformaron a partir del siglo XIX en la reorganización de las colecciones que hizo Ferri. Pero el otro dibujo monumental de Juanes,
que ya era conocido, es este, que también está relacionado con otra obra del Museo del Prado, que es El entierro de San Esteban. Un dibujo clave. Un dibujo clave porque es un dibujo que en un principio no era aceptado por la crítica. Cuando ingresa en 1866, este procede de Santarelli, ingresa bajo atribución a Van der Weyden. Se expone en el Palacio Pitti en una exposición de Quentin Metzys. En el Corpus of Spanish Drawing, Angulo y Pérez Sánchez no niegan su autenticidad, creen que es una copia. Y es Fernando Benito, quien en el año 2000 recordarán la memorable exposición que hizo de Juan de Juanes. Bueno, pues este dibujo vino ya aquí a Madrid y se expuso en el Santander Central Hispano, cuando se hizo la exposición de Juanes. Bueno, pues es un dibujo clave para entender su relación con la obra del Museo del Prado, El entierro de San Esteban. Es además el último dibujo de la serie, de 1570. Se conservan los restantes dibujos en el Courtauld Institute y en Düsseldorf. Y fíjense lo importante. El canónigo Vitoria, cuando escribe la biografía que publicó Bonaventura Basegoda y que encontró en el siglo XVIII la primera biografía de Juanes, ya menciona esta pintura y dice que en el entierro de San Esteban para este retablo se autorretrata Juanes. Pero me interesa que vean las diferencias entre el dibujo y el resultado final en la pintura, en la tabla del Prado. Se autorretrata mucho más anciano en el dibujo, como probablemente era, porque es, como repito, como ha documentado también Mercedes Gómez Ferrer, una de las últimas obras del conjunto, y en la tabla finalmente se le representa mucho más joven. Él se representa mucho más joven, quitándose años. No deja de ser interesante este cambio en el proceso creativo. Pero esto es muy interesante para demostrar que el dibujo no es una copia, que el dibujo es el dibujo previo, el dibujo que evidentemente utilizó Juan de Juanes previo a la tabla que realizó. Otra sorpresa, también relacionada con otra obra del Museo del Prado, es la de la hoja verdaderamente sobria, en muy mal estado de conservación, esta de Pedro de Campaña. De Peter Kempener, el bruselense que trabaja en Roma y en Sevilla, conservamos que ha estudiado Nicole Dacos, y de aquí le hago un emotivo recuerdo porque ha sido una de las historiadoras que nos ha ayudado también a intentar ver con sus... estaremos más o menos de acuerdo en sus atribuciones, pero desde luego sí en los artistas que pasan por Roma en el Renacimiento. Bueno, pues cuando encuentro este dibujo entre los alemanes también, me doy cuenta por los tipos, fíjense, característicos de Pedro de Campaña, por la relación con la tabla del Museo del Louvre, pero sobre todo la monumentalidad y ese carácter broncíneo que tiene el Cristo muerto, y los tipos, muchos de ellos relacionados con la tabla que hay en la Catedral de Burgos y que identificó el profesor Alfonso Pérez Sánchez, pero también con esta obra que por fortuna aquí ha ocurrido algo parecido a lo que ocurrió con Michelozzi, con Santarelli. Esta obra fue ofrecida hace muchísimos años al Museo Nacional del Prado para que la adquirieran, y la Comisión de Adquisiciones de las Obras de Arte decidió que no se adquiría, pero la compró Plácido Arango. Y en ese gesto maravilloso de generosidad de hombre de Estado de Plácido Arango, que ha donado obras fundamentales para nuestro patrimonio al Museo Nacional del Prado, contamos hoy con este Cristo Camino del Calvario. Bueno, pues fíjense cómo el detalle de la Virgen del Cristo Camino del Calvario es el modelo que está utilizando Pedro de Campaña en el dibujo de los Uffizi. Por tanto, nuevamente nos damos cuenta de que un artista, en esa catarata de gestos, en esa retórica del gesto que hay y que es muy dado a usar Pedro de Campaña precisamente porque ha estudiado estos modelos en su paso por Roma, ha estudiado muy bien los gestos, cuando está realizando este tipo de obras se relacionan todo este tipo de modelos en sus conjuntos. Y llegamos a una obra para mí también muy interesante, encontrada entre los anónimos alemanes. Y son estas dos hojas, San Judas y San Felipe, que estaban, como les digo, entre los dibujos, una entre los dibujos alemanes y otro entre los dibujos flamencos. Francisco Pacheco es muy fácil de identificar. Cualquiera de ustedes hubiera sido capaz de identificar este dibujo porque él siempre firmaba y fechaba en el día
y en el año sus dibujos. Pero sobre todo, lo que a mí me han servido estos dibujos es para intentar acercarme más a la importancia que tiene Francisco Pacheco en Velázquez. Ustedes habrán escuchado en multitud de ocasiones que Francisco Pacheco le enseña muy poco a Velázquez. Yo estoy completamente en contra de esta aseveración. Velázquez no existiría como artista si no hubiera tenido un maestro como Francisco Pacheco. Y Francisco Pacheco es clave en la conformación del primer naturalismo. Y estos dibujos que hemos encontrado son claves para demostrar esto. Fíjense, estos dibujos que están fechados en el último año del siglo XVI, nos están hablando ya mucho de eso que Roberto Longhi decía que es el manierismo reformado. Los artistas que tímidamente se acercan al natural y que se acercan al natural gracias al uso de los modelos flamencos naturalizados, porque aquí lo que está haciendo Francisco Pacheco es utilizando las estampas de Saavedra. Son unos tipos, como ven, de una grave y una gran sequedad en su dibujo, pero se explica por qué está utilizando estampas de Jan Sadeler. Bueno, pues estas mismas estampas son las que les van a servir a Velázquez para configurar sus tipos en sus orígenes. La conformación del Velázquez sevillano se hace estudiando estos dibujos de Pacheco. Fíjense si no. Esta obra, que estaba atribuida al Círculo de Luis Tristán, incluso a Velázquez se ha atribuido, de la Gemäldegalerie de Dresde, este San Bartolomé es clave para atribuirlo a Francisco Pacheco. Y precisamente en la exposición que se clausura mañana en el Museo de Sevilla, que es la primera exposición seria y rigurosa que se le ha hecho a Francisco Pacheco, dando y abordando sus facetas de teórico, de artista, de dibujante, pues fíjense lo bien que funciona este tipo de dibujos con esta obra que a partir de ahora creo que hay que atribuirla a Francisco Pacheco y que se conserva en el Museo de Dresde. Una obra capital para entender el primer Velázquez. Y de hecho, Matías Wenninger, cuando hace el catálogo razonado de pinturas de Dresde, ya relaciona, sin decir Pacheco, porque la sigue dando a un anónimo sevillano, sin decir Pacheco, ya relaciona ese San Bartolomé con la educación de la Virgen de Yale. Esto es muy importante para las personas que han cuestionado la autoría del cuadro de Yale, porque es una pintura, es un artista en construcción que está utilizando los modelos del joven, de su maestro Pacheco, y que está conformando una personalidad artística. Y ahí es como encuentro también otra novedad para Francisco Pacheco. Como Barocci estaba este dibujo. Un dibujo que es clave para el libro de retratos de memorables varones de Francisco Pacheco, que nos está dando la efigie de su amigo Pablo de Céspedes. Pablo de Céspedes, además, es clave para entender muchas fuentes teóricas del arte de la pintura. En el libro de retratos de memorables varones le hace una glosa Francisco Pacheco y reconoce que lo ha tratado en varias ocasiones, que ha sido su consejero. Bueno, pues este dibujo yo creo que es el primer dibujo que le hace Francisco Pacheco. Perdón, no el primero es el que está en el libro de Lázaro Galdiano. Quiero decir, el dibujo que le hace de visu, el dibujo que le hace tratando con él. Es un dibujo muy directo, que conocíamos solo por copias. Claro, yo conocía las copias de la Hispanic Society y de la Biblioteca Nacional. Copias que evidentemente nos han servido para identificar, pero nada más ver este dibujo sabemos que es uno de esos borrones o esbozos que finalmente no se utilizan para el libro, pero que están relacionados directamente con esa galería de retratos que está haciendo Francisco Pacheco. Esto nos da una idea de la importancia de la colección de los Uffizi y de lo que anteriormente les decía de la procedencia. Y conocidas ya estaban esta Santa Inés, que se relaciona con la perdida tabla de la colección del Conde de Ibarra, y sobre todo la Santa Inés, que ahora sí la he relacionado con la pintura del Museo Nacional del Prado, porque si se dan cuenta hay una relación evidente con la Santa Inés de Pacheco del Museo del Prado, que está depositada hoy en la Fundación Focus Abengoa, en el Centro Velázquez. Fíjense, porque es muy importante advertir cómo se juega con los modelos, cómo Pacheco está jugando con sus modelos y cómo sus dibujos se retroalimentan en su proceso creativo.
funciona muy bien esta composición y nos está dando una idea precisamente de hasta qué punto es un artista en el que el dibujo es clave en su formación. Por eso he titulado el dibujo como fundamento en el texto de la exposición del Museo de Sevilla, porque el dibujo es clave para entender cómo se conforman sus modelos. Y también relacionado con un dibujo que se conserva en el Museo del Prado es esta cabeza cercana a los años 40 de Herrera el Viejo, que se relaciona con la figura del apóstol solemne de Herrera el Viejo del Museo Nacional del Prado. Es interesante la personalidad de Francisco de Herrera el Viejo, porque es un artista muy versátil, es uno de los grandes dibujantes de nuestro siglo de oro, pero además es un artista que evoluciona desde el manierismo a un naturalismo y que es muy retardatario. Es decir, en los años 40 tiene ya una personalidad construida, pero sigue siendo un artista naturalista, que no evoluciona. Me interesa especialmente en Francisco de Herrera el Viejo la concomitancia que hay con dos artistas, con Alonso Cano y con Antonio del Castillo. Y me interesa mucho por el uso de la pluma de caña. Y aquí se ve muy bien el uso de la pluma de caña de las de caña de azúcar, con la que los chicos tiraban las cerbatanas, ¿no? Así lo dice Palomino cuando habla de la técnica de la pluma de caña usada por Herrera el Viejo y usada por Antonio del Castillo. Ahora bien, en esta relación, que yo creo que es bastante evidente, nos damos cuenta que es un artista en el que la incidencia del grabado calcográfico es muy importante, la retícula. Es decir, hay una relación simbiótica entre el grabado y el dibujo. Esta forma reticular que ven ustedes en los trazos y que se ve perfectamente también en esta forma de trazar romboidal. Fíjense en otro dibujo de los Uffizi y relaciónenlo con el de la Spanish Society para que se den cuenta. Este está de la colección de Priscilla Müller, que está prometido en donación a la Spanish Society. Fíjense cómo es clave para entender el detalle de la apoteosis de San Basilio con esta figura de evangelista que está en la parte inferior, que es evidentemente el tipo que se está utilizando con esa retícula que les mencionaba anteriormente. Y un artista clave que hace años, como saben, esta es una de las por la que se recordará durante muchísimos años. Alfonso Pérez Sánchez le gustaba muchísimo este dibujo. Cuando por la insistencia de Miguel Zugaza, que es una de las grandes contribuciones, se adquiere este dibujo, que es una obra capital del dibujo europeo de todos los tiempos, de la colección Feducci, es además para hablar de la interconexión que hay en Alonso Cano entre la arquitectura y el clasicismo. Alonso Cano es un artista que ha tenido muy mala suerte, es un artista que está mal estudiado desde el punto de vista de la construcción de su catálogo pictórico, es un artista de una genialidad desbordante como arquitecto, como escultor, como pintor, como dibujante. Es un artista de una formación intelectual clave. Hace unos años publiqué su biblioteca por el hallazgo de la misma en el Archivo del Reino de Valencia. Y es un artista que está por hacer. A todos los historiadores que están aquí presentes les animo a estudiar el perfil intelectual de Alonso Cano, el perfil artístico y el perfil estético. Bueno, pues este dibujo resume toda esa grandeza de este artista. Este dibujo que está en íntima relación con otro de los Uffizi, que es esta Danae con el sátiro y el amorcillo. Una obra que desmitifica la idea de que en el arte español no existe la mitología o no existe el mundo profano, ¿no? Una obra que nos sumerge directamente en ese universo especial de Alonso Cano, que hubiera sido imposible si Alonso Cano no hubiera estado estudiando las colecciones reales, si Alonso Cano no hubiera estado viviendo en Madrid durante tanto tiempo. Y es un dibujo que se entiende muy bien desde esa óptica de la serenidad y del reposo que ofrecen la pintura de Tiziano, por ejemplo, la pintura veneciana, la pintura italiana. Es un dibujo en el que
La pluma de caña es utilizada también con una gran fuerza en el trazo. Es un dibujo que la tinta ferrogálica afortunadamente todavía no ha craquelado, por eso hemos podido traerlo, y que está en íntima relación con el dibujo anterior. ¿De dónde ha sacado Alonso Cano esta invención? Porque evidentemente esto lo ha visto de algún sitio. Bueno, pues Zaira Béliz relacionó este desnudo con el anterior dibujo de Alonso Cano del Prado. Es un grabado que forma parte del Tackenboat de Abraham Bloemaer. Abraham Bloemaer es una personalidad capital para entender su universo y cómo los artistas españoles, estoy pensando en Alonso Cano, pero también en Antonio del Castillo, del que estudié en mi tesis doctoral bastante, la relación que hay con las estampas de Bloemaer. Bueno, pues el Tackenboat de Bloemaer presenta esta figura femenina desnuda, abandonada, que está en íntima relación con estos dos dibujos y que es muy probable que Alonso Cano lo viera y que le sirviera, porque ya saben ustedes que el dibujo femenino de desnudo estaba prohibido en el siglo XVII. Solo se podían hacer dibujos de academias masculinas y esta es la razón por la que para inspirarse en desnudos femeninos se tenían que acudir a este tipo de fuentes. Y uno de los grandes descubrimientos, inexplicablemente olvidado en los Uffizi, es este jinete que haría las delicias de Picasso y de Guillermo Pérez Villalta también. Este dibujo de Alonso Cano, que tiene una grandeza en sí misma verdaderamente sobrecogedora, el rasguño está esbozado en el reverso de una hoja que le mandaron al propio Alonso Cano con una citación judicial. Él reaprovechó este dibujo y ahí aparece Alonso Cano, lo pueden leer ustedes perfectamente, que comparezca con unos testigos en la iglesia de San Miguel para identificarlos. Claro, cuando ya por el trazo me doy cuenta de que es un dibujo de Alonso Cano y despegamos el reverso y vemos que aparece el nombre de Alonso Cano, imagínense para un historiador del arte la emoción que significa que lo que tu ojo experto ha constatado se verifica porque esa hoja estaba en casa de Alonso Cano y fue reutilizada para hacer uno de esos rasguños que el artista tenía olvidados en su obrador y que al final han recaído con el paso del tiempo como señales de ese tiempo en la galería de los Uffizi. Y de otro artista capital para entender lo que significa el dibujo, muy vinculado tanto con Alonso Cano como con Herrera el Viejo, de Antonio del Castillo, del que el Museo del Prado tiene este San Jerónimo, que es verdaderamente una pieza capital para entender ese carácter retardatario de ese naturalismo en 1655, porque esto... ya saben que cuando estudiamos en el catálogo razonado de la pintura de Antonio del Castillo esto está repintado, aunque la firma que se lee es 1635, pero no corresponde a esa fecha de Antonio del Castillo. Bueno, pues esta pintura del Prado es capital para identificar estas tres cabezas, son unas anguinas que están en un estado de conservación verdaderamente envidiable. El polvo del lápiz rojo, de la sanguina, de la matita rosa, es verdaderamente un estado de conservación impecable. Bueno, pues esto estaba como Pietro Testa. Estaba identificado en los Uffizi como Pietro Testa. Y nos da una idea precisamente de lo que significan estos estudios de cabezas. Evidentemente en el catálogo razonado de dibujos de Castillo no lo introdujimos porque no lo conocía. Ahora he tenido ocasión de estudiarlo, pero fíjense cómo está en directa relación con... Ha sido muy importante en este proceso de estudio no solo las obras del Museo del Prado, sino también el estudio y el trabajo en los archivos fotográficos históricos. Hemos conseguido identificar dibujos gracias a fotografías del archivo de Diego Angulo, obras que habían sido destruidas en la guerra, que gracias a esas fotografías han sido identificadas. La campaña fotográfica al mismo tiempo que se ha hecho gracias a la Fundación Mafre, que ha sido clave en este proyecto, ¿no? Gracias a este proyecto de investigación y a la campaña fotográfica nueva que se ha hecho, todas las fotografías, las de los archivos fotográficos antiguos que se han positivado o las nuevas que se han hecho en relación con obras, o la colaboración de instituciones como el Museo del Prado ha sido clave en el proceso de estudio. Y llegamos
a la parte más importante de la colección de los dibujos de los Uffizi, que es la de Madrid, por razones obvias, por razones de procedencia y por razones históricas también. Y de Madrid comenzamos con un artista nacido ya en Madrid, hijo de Patricio Cajés, que es Eugenio Cajés. La Inmaculada de Cajés del Prado, esta que tienen aquí, que se relaciona directamente con esta que está recortada, y esto no lo he dicho antes, ¿por qué están recortados muchos de estos dibujos? Pues fíjense, están recortados porque muchos formaban parte de álbumes y los coleccionistas en el siglo XIX los recortaban, pero muchas veces es un proceso devastador porque lo que hacían era aislarlos de las composiciones. No sabemos en muchas ocasiones si formaban parte de una composición mayor y han sido recortados y pegados y nos hemos perdido parte de esa composición. Por tanto, nos llega sesgada el estudio de la obra de arte, nos llega sesgado. Bueno, pues este dibujo del Prado y el de los Uffizi se relaciona directamente con esta Inmaculada de Aybar Anguiano, que es un artista provincial que se conserva en Calahorra. Y fíjense, en Castrojeriz, y fíjense la sequedad de la obra. Es un discípulo imitador de Cajés. Pero claro, es muy probable que este artista que trabaja en Castrojeriz conociera esta composición por el dibujo y que estuviera utilizando el dibujo, porque otra cosa importante, estos dibujos, la colección de estos dibujos está hecha por un artista. El ojo y el conocimiento del artista, que es el que colecciona esta colección. Y dibujos de Eugenio Cajés, que es un artista clave para esa conformación, lo mismo que hemos visto en Andalucía, del manierismo reformado y de ese trazo fugaz y vibrante. Fíjense este dibujo de los Uffizi y este dibujo del Museo Nacional del Prado para que comparen esas cabezas ovoides, ese trazo veloz, ¿no? Y muy interesante. Esto nos presta también a reflexión para estudiar las equivocaciones de las atribuciones. ¿Por qué este dibujo, por ejemplo, estaba bajo Giovanni de San Giovanni? ¿Qué es lo que le hace a un historiador, a un conocedor, a un académico, a un diletante, a un coleccionista dar una atribución? ¿Qué es lo que le mueve a identificar ese dibujo con un artista concreto? ¿Qué grado de conocimiento hay en cada momento de cada artista para hacer una atribución? Esto también es muy importante, de aquí se puede sacar un discurso importante, ¿no? Para saber un poco cuál es ese hilo conductor que hila las atribuciones y que hace que haya un universo común mediterráneo, dentro de la cultura mediterránea, en el trazo. De Vicente Carducho, evidentemente, es de quien más dibujos se conservan en los Uffizi. Este que ven, que es procedencia Santarelli, que está relacionado también con las puertas de los sagrarios que están hoy conservadas en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y esta Anunciación que conserva el Museo Nacional del Prado. Fíjense, porque en estos rasguños Vicente Carducho se muestra como heredero de la tradición del bergamasco y heredero de la tradición fluyente de los dibujos genoveses. Y a lo lejos también de Chúcaro. O sea, aquí está también esa maraña de Chúcaro en el trazo. Lo digo por lo que anteriormente mencionaba de ese universo común mediterráneo que une muchas veces a Italia y España en las formas gráficas. Y, por supuesto, un dibujo monumental en su género, el dibujo preparatorio para la victoria de Fleurus de Vicente Carducho del Museo del Prado, que integra la serie del Salón de Reinos, que es otra de los grandes logros cuando se consiga reconstruir en el antiguo Museo del Ejército y hoy ya propiedad del Museo del Prado, si se consigue reconstruir el Salón de Reinos. La victoria de Fleurus es, fíjense aquí, una obra capital. Pero el proceso creativo de la victoria de Fleurus, donde nuevamente el dibujo de Carducho ha sido mutilado, fíjense que está recortado, ¿lo ven? Y pegado a otro soporte. Nosotros no sabemos la hoja entera cómo era. Claro, ahora mismo solo conocemos, y fíjense la relación, pero es interesante que veamos el paso previo, porque Carducho, que aquí está utilizando el lápiz negro
la aguada parda y la pluma para realizar este dibujo vibrante también, donde el recuerdo de Chúcaro es evidente, aparte de las estampas de Antonio Tempesta. Comparen el caballo, comparen el caballo para darse cuenta de que es literal, la cabeza del caballo. Y comparen Diego Fernández de Córdoba y comparen el que le acompaña y la armadura de Tempesta, ¿lo ven? Fíjense cómo juega el proceso creativo del artista, permutando entre la estampa, que es la fuente que está utilizando para el dibujo, y el resultado final. Ha cambiado notablemente. Lo digo porque estos pasos nos ayudan a entender cómo el germen, la idea gráfica que surge de la mente del artista, a la postre ha sufrido cambios cuando, evidentemente, de la coraza que había en el grabado de Tempesta pasa a personalizar ya al otro jinete, que es un retrato, evidentemente. Esto es muy interesante. ¿Qué diferencia en Félix Castelo en la recuperación de Puerto Rico? Porque aquí es un rasguño. Es diferente, no es un dibujo tan terminado como el que elaborado como el que veíamos antes, que tenía un carácter casi de boceto. Aquí es un rasguño que nos está hablando de cómo Félix Castelo, que es un coetáneo de Carducho, que está también colaborando en este conjunto del Salón de Reinos, cuando está trabajando lo hace de una forma mucho más esbozada. Fíjense cómo el paisaje, el fondo, las naves apenas están esbozadas, los soldados de primer término. Esto evidentemente es y la cuadrícula para ser transferido al lienzo. Nos está hablando, por tanto, de las diferencias del proceso creativo de los artistas. De Carducho también, el Museo Nacional del Prado conserva este San Gregorio Magno, que se relaciona con otro que dimos a conocer en colección particular de París, que es este San Gregorio Magno. Fíjense, de estos hay además varias versiones. En el catálogo razonado de dibujos de Rodríguez Rebollo y de Pascual Chenel podrán ver todas las versiones que hay. ¿Y para qué servían estos? Probablemente, yo creo que Eduardo Lamas tiene razón al referir que eran muy probablemente predelas de retablo, como las que ofrece el retablo de las Carboneras. Bueno, pues en los Uffizi está identificado, que han sido Pascual Chenel y Rodríguez Rebollo los que lo han identificado, no con San Gregorio Magno, sino con San León Magno. Y es interesante para que vean cómo Carducho hace uso aquí del albayalde para ofrecer las luces, algo que se aprecia de una forma magistral en otra obra relacionada con la degollación del Bautista del Museo del Prado, que está depositada en el Museo de Cáceres, una obra que presenta esa fuerza, ese dinamismo, pero que esa escena cruenta que nos habla del martirio y de la imagen de la santidad, para que se vea el sufrimiento del mártir, que era lo que pretendía precisamente. Y nuevamente la fluidez de la aguada junto con el albayalde es lo que ofrece esa luminosidad, ese carácter vibrante. La serie del Paular, que es otra de los grandes logros que en cuestión de patrimonio hemos conseguido en los últimos años, el devolver los Carducho al Paular. Bueno, pues de la serie del Paular en los Uffizi se conservan dibujos muy importantes para advertir no solo el proceso creativo, sino también el papel que cumplía el prior Baeza sancionando estas obras. Algunos son dibujos preparatorios para las composiciones y otros son simplemente dibujos de presentación para que el prior Baeza los sancionara. Y ellos luego, los artistas que colaboraban con Carducho, el equipo de oficiales, pudieran concluirlos. El venerable Laundino, que nuevamente nos habla de los cambios que hay entre dibujo y pintura. Estos cambios son muy importantes para demostrar que son dibujos preparatorios, que no son copias, o lo mismo podemos decir de los cartujos ingleses martirizados, ¿no? Fíjense cómo la escena del martirio que aparece al fondo aquí no está esbozada. Y fíjense cómo, y esto es importante, en Carducho la carta cerúlea, el papel azul,
tiene también un gran componente creativo dentro de ese juego colorista, esos efectos pictóricos que tienen mucho de sus dibujos. Bueno, pues así fue como encontramos otro dibujo inédito. Este dibujo estaba catalogado como del Pordenone. Es evidente que es uno de esos dibujos, si ven que no está cuadriculado, es porque es un dibujo de presentación. Es un dibujo de presentación. Hay algunos dibujos cuadriculados de esta serie que sirvieron para el obrador y hay algunos dibujos de esta serie que no están sancionados, que no están cuadriculados y que son precisamente los que se usan para aprobar por parte del prior. En este caso es el éxtasis de San Hugo de Lincoln con el cisne. O en el caso de Nicolás de Albergati, que este sí era conocido, fíjense, porque son dibujos que están muy relacionados también con las estampas de Vicente Carducho para su libro de la pintura, ¿no? Esto es importante porque las estampas que se hacen para el libro de Carducho, para su tratado pictórico, están muy relacionadas con la alegoría de la paz, que es esta que tienen aquí. Una imagen dinámica, mucho más vibrante. Fíjense cómo el dibujo es mucho más estático. Sin embargo, la obra pictórica presenta mucho mejor ese carácter dinámico y ese carácter movido, ¿no? Últimamente estoy leyendo el trabajo de Avi Barbour sobre las imágenes en movimiento. Y es curioso porque muchas veces vemos que hay una serie de elementos que unen lo que significa el dinamismo en las figuras para darle esa sensación de movimiento que nos hacen ver esa vinculación también con la forma abierta barroca, hablando ahora de la forma abierta y la forma cerrada, que contribuye en lo que anteriormente mencionaba, en ese hilo conductor común que une las formas y que nos ayuda a estudiarlas. En este caso fue muy interesante porque este dibujo, que también es inédito, estaba como Pietro de Cortona, pero bueno, aquí es muy fácil porque todos conocemos la Santa Inés del Museo del Prado. Cuando ves la Santa Inés del Museo del Prado, pintada para los Trinitarios de 1637, que es una de las últimas obras de Carducho, y ves esta obra, para crear esos efectos pictóricos, compárenla con la pintura del Prado, y el juego del albayalde nuevamente y de la luminosidad que tiene, nos damos cuenta, este también es Michelozzi de procedencia. Fíjense que no tiene la S de Santarelli, ingresa por tanto en 1779. Y otro elemento que une con las atribuciones italianas, este dibujo de José Leonardo estaba atribuido a Giovanni de San Giovanni. También es Michelozzi de procedencia. Y es un dibujo muy característico de José Leonardo que muestra la filiación y de los elementos manieristas que todavía tiene los dibujos. Esto es una aguada parda, como ven, y está también cuadriculado. En este caso no conocemos la pintura, pero sí conocemos otro dibujo de Leonardo que conserva el Prado, que es la rendición de Juliers, que fíjense cómo aplica los modelos y la aguada de una forma muy similar. Y de Pereda, que es otro artista fundamental para entender el barroco madrileño, de Pereda también se conservan dibujos en los Uffizi que están relacionados con otros dibujos del Prado. En este caso es otro dibujo que estaba entre los italianos, es un dibujo muy claro de Pereda, fíjense cómo utiliza el lápiz negro y la aguada rosácea. Comparen estos niños que están danzando con estos otros. Estos también de los Uffizi y este del Prado. Fíjense cómo nuevamente estamos viendo la similitud de los modelos. En este caso, Pereda está utilizando la carta cerúlea. La carta cerúlea no es un papel preparado, es un papel ya que sale azul, que está hecho con trapos entintados de azul y que es un papel en origen azul, no está manipulado por el artista. Pero me interesa mucho que vean la relación con estos dibujos del Prado de Pereda para darnos cuenta, por tanto, de esa filiación y de esa similitud de formas que hay en Pereda, que siempre en Pereda tiene también esa raíz flamenca, muy rubeniana, que vamos a ver en la pintura madrileña del momento. Fíjense, esta oración en el huerto de Pereda, donde fíjense que el uso de la aguada rosácea es muy parecida.
se muestra muy similar a la que vemos en este dibujo de los Uffizi. El uso aquí del lápiz negro y esa aguada rosácea definitiva, y si se dan cuenta siempre en los dibujos de los Uffizi, relacionados con obras de arte muy importantes, como esta conservada en la iglesia de la Venerable Orden Tercera de aquí de Madrid. Son, por tanto, dibujos que explican que han sido coleccionados por un artista que sabía muy bien lo que coleccionaba. Esto es lo que diferencia esta colección de otras, que son dibujos para conjuntos, como les decía al principio de mi conferencia, que se han conservado afortunadamente, pero que siempre tienen una singularidad, ¿no? O el dibujo que dio a conocer en 1969 Alfonso Pérez Sánchez de Diego Polo, obra capital del artista, también conservada aquí en el Museo del Prado, procedente de la colección del infante don Sebastián Gabriel. Una obra que estaba como Tiziano. Es un artista, Diego Polo, que pasa, es un artista que tiene un catálogo muy reducido de obra. Bueno, pues en los Uffizi se conservan 3 dibujos de él, entre ellos el dibujo preparatorio para esta pintura. Un dibujo que estaba identificado como de Velázquez, un dibujo que cuando lo publica en el año 69 Alfonso Pérez Sánchez, fíjense que no hay duda que es la figura preparatoria para la recogida del maná, y un dibujo que nos está hablando también mucho de la relación de Diego Polo con el mundo de los Bassano, esto es importante, y con Orrente. Yo veo en los dibujos de Diego Polo una relación muy clara con los dibujos de Orrente. Por razones obvias, de Francisco Ricci se conservan bastantes dibujos en los Uffizi, y algunos de ellos para obras conservadas en el Museo del Prado. En este caso, esta obra que estuvo depositada durante mucho tiempo aquí enfrente, en los Jerónimos, que ahora está en los almacenes, cuya fotografía la debo a la gentileza de Javier Portús. Y una obra que explica muchísimo, no solo del proceso creativo de Ricci, sino también del concepto de decoro. Esta obra es realizada por Ricci en 1671 para los capuchinos de Toledo. Jonathan Brown publicó el dibujo preparatorio para la composición total. Quiero que reparen en el martirio de la Santa Leocadia, que aparece desnuda con sus pechos y aquí vestida. Sin embargo, la composición tan rubeniana, por otra parte, donde aparece la cárcel donde yace moribunda Leocadia en otro momento de su historia, y la presencia aquí ante su verdugo. Fíjense, el rompimiento de Gloria, fíjense que hay cambios también. Este dibujo está conservado ahora en el Museo del Louvre, lo publica Jonathan Brown en Master Drawing. Fíjense los cambios. En los cambios hay una intencionalidad clarísima de decoro. Primero en el dibujo la pinta desnuda, luego en la pintura final la pinta vestida. Pero es que en los pasos intermedios, que son los que conservan las hojas que conservan los Uffizi, este lo había identificado Alfonso Pérez Sánchez, que estaba atribuido a Lucas Jordán, y él lo pone en relación con la Santa Leocadia moribunda en la cárcel. Pero en otro que estaba como Alonso Cano y que ahora es restituido a Francisco Ricci, fíjense que está con los pechos desnudos. Y evidentemente hay que relacionarla con este conjunto y con este, incluso aquí se esboza el arco, para ver un poco cómo los artistas hay que estudiarlos en sus diferentes registros. Estudiar dibujo no es fácil porque uno tiene que identificar la mano del artista en diferentes registros y en diferentes técnicas, y esto no es fácil, ¿no? En este caso estaba atribuido a un artista flamenco. Entre los anónimos flamencos estaba este dibujo en los Uffizi, y en el Prado tenemos este otro. Aquí también es importante intentar acertar, y no siempre es fácil, si es una copia o si es una segunda versión. En este caso yo creo que es una segunda versión, el dibujo de los Uffizi, del retrato de Carreño. Aquí estamos ya en Juan Carreño de Miranda. De Carreño también hay algunas obras importantes, y relacionadas con obras del Prado está este, porque es una segunda versión de este retrato de caballero, donde esa impronta flamenca está también, es evidente, ¿no? De hecho, muchos de los retratos de Carreño se entienden muy bien por la clave bandiquiana. O este misterioso caballero que
es procedencia Michelozzi, ingresa en 1779, ingresa como Velázquez y está expuesto en los Uffizi durante mucho tiempo. Ferri lo selecciona en los esposti de dibujos españoles como Velázquez. Es un dibujo muy cercano a Carreño, de un gran misterio, como ven, en la mirada de este caballero, que es descrito caballero con sombrero a la turca, y que se ha tenido siempre en los Uffizi como Velázquez. Saben que sabemos bastante poco de los dibujos de Velázquez. Según Manuel Amena, casi no hizo dibujos. Peter Cherry niega incluso los dos cabezas de muchacha, que a mí me parecen soberbios indiscutibles, de la Biblioteca Nacional. Y este dibujo sí que es cierto que cuando te enfrentas a él, y les animo a que vayan a la exposición de la Academia de San Fernando para que ustedes mismos le hagan preguntas a este retrato, porque tiene una fuerza en la mirada verdaderamente prodigiosa. De otro artista importante, Francisco de Herrera el Mozo, he descubierto que estaba como chúcaro, este Cristo con la cruz a cuestas, que también se relaciona con otro dibujo de aquí del Prado. Una composición de Cristo con la cruz a cuestas que Palomino menciona esta composición, porque estaba en poder de un coleccionista madrileño que se la encargó a Herrera el Mozo. La gran virtud de Herrera el Mozo es haber estado en Italia. Sabemos muy poco de Herrera el Mozo en Italia. La única persona que ha dado una pequeña clave para Herrera el Mozo en Italia es Ortiz Iríbar. Ortiz Iríbar, en su artículo de Archivo Español de Arte, nos da una serie de claves, no solamente con el periodo romano, sino también con la relación entre la pintura veneciana, la pintura neoveneciana y Herrera el Mozo a tener en cuenta. Fíjense en esta apoteosis de la cruz con ángeles y comparen ese trazo tan fluido que tiene Herrera el Mozo y compárenlo con esta figura del Cirineo del dibujo de los Uffizi para que se den cuenta de la grandeza de Herrera el Mozo, que, subrayo, está todavía por estudiar en su faceta italiana. Y de Mateo Cerezo, uno de los discípulos que vamos a ver de Carreño en Madrid. En este caso, Piedra el historiador Piedra ha dado a conocer claves para entender el uso del lápiz graso. Y el uso del lápiz graso en Cerezo, en Mateo Cerezo, es clave, no solo para poner en concomitancia, fíjense, estas dos figuras, fíjense el uso del trazo tan marcado, que si se dan cuenta parte de Carduccio, es decir, el origen está en Carduccio. Y en el dibujo del Museo del Prado de este Cristo, si se dan cuenta la concomitancia en el uso del trazo, nos habla de esa identidad técnica. O en la personalidad de Francisco Camilo. Estamos hablando ahora de los discípulos de Carreño y de Ricci. Sus formas alargadas en este neomanierismo que surge en el momento barroco y en esta Santa Teresa con la Virgen y el Niño, compárenla con las formas de Camilo en los santos Justo y Pastor. Esto es un dibujo preparatorio para la pintura conservada en Otero de Herreros, en Segovia, una pintura que se ha fotografiado ahora recientemente para la exposición y que nos está hablando precisamente de la importancia también del dibujo como dibujo definitivo para una composición final. Y terminamos con, para que se den cuenta del carácter cerrado que tiene esta colección, con Meléndez. Miguel Jacinto Meléndez es el último artista representado por razones obvias. Ya les dije que se adquieren en Madrid en 1745. Y de Meléndez, precisamente, hemos identificado hasta tres dibujos. Estaban camuflados con los franceses, estaban camuflados con los artistas italianos, concretamente Niccolò Casana. Y en este caso, fíjense cómo es el dibujo preparatorio para la efigie de Felipe V, para la obra de 1737 del Museo del Prado, y también, o incluso yo creo que funciona mucho mejor, para la conservada en Burgo de Osma. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el dibujo? Nos está diciendo que esas formas castizas que teníamos en el dibujo madrileño, tan relacionadas desde el momento original con Cajés y con Carduccio, se han abandonado por cuestiones de gusto hacia las formas francesas.
el gusto ha cambiado y el gusto de los Borbones, el gusto de Felipe V, trae otros gustos que hacen que algunos artistas queden rezagados, como es el caso de Meléndez, pero que al mismo tiempo quieren complacer a los Borbones y quieren acercarse hacia una nueva estética. La estética que al mismo tiempo nos está diciendo que el dibujo ha dejado de ser una obra accesoria, ha dejado de ser una obra preparatoria para convertirse en libre, en independiente. Este dibujo de la cabeza de la muchacha, que es de procedencia Michelozzi y que tenemos en la Academia de San Fernando gracias al proyecto puesto en marcha por la Fundación Mafre, nos está diciendo que el dibujo en España siempre tiene una explicación como parte del proceso creativo de los artistas, pero cuando con los Borbones se convierte en arte liberal, comienza a ser creación autónoma. Muchas gracias.